Por allá tenemos un arbolito frutal nativo que hoy nos va a regalar una deliciosa receta. Hermoso día para estar en la huerta y también es un muy lindo día para hacer una receta. Vamos, que me voy a acercar al arbolito frutal nativo responsable de este video. Se trata del arazá rojo, también conocido como guayaba fresa. Su nombre científico es Psydium cattleyanum variedad Sabin y es una deliciosa variedad de guayaba nativa. Ahora voy a ir a la cocina, donde me voy a poner a hacer una receta con puro sabor nativo. Bueno, acá tenemos puro sabor a arazá rojo. Para el que no conoce este delicioso frutal nativo, ahora en la pantalla les va a aparecer un enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata. Igualmente, al finalizar este video, les voy a dejar algunos videos recomendados relacionados con este fantástico frutal nativo. Ahora les voy a presentar todos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer este preparado. Bueno, acá ya tenemos todos los ingredientes que vamos a utilizar para hacer este preparado. Ahora les cuento de qué ingredientes se tratan y cuánta cantidad vamos a utilizar de cada uno de ellos. Por acá tenemos el ingrediente estrella, el arazá rojo. Para esta receta voy a utilizar una compotera o el equivalente 250 centímetros cúbicos de arazá rojo procesado. Lo que hice previamente es procesar la piel y la pulpa del arazá rojo, retirando únicamente sus semillas. Por acá tenemos medio kilo de harina leudante. Acá tenemos un huevo. Por acá una cucharadita de polvo de hornear. Por acá tenemos 200 gramos de azúcar. Por acá tenemos una copita de leche o el equivalente 7 cucharadas de leche. Y por acá tenemos una copita de aceite o el equivalente 7 cucharadas de aceite. Antes de pasar a la preparación, les cuento que si alguno se pierde algún ingrediente o alguna cantidad, no hay problema. En la descripción del video les dejo todo anotado. Ahora sí, vamos a la parte de la preparación. Ahora vamos a utilizar un bol en el cual vamos a agregar el huevo, el aceite, la leche, el arazá rojo procesado, el azúcar y el polvo de hornear. Ahora mezclamos todo con un tenedor. Una vez que mezclamos todo, ahora vamos a incorporar la harina leudante. Le vamos a ir agregando de a poco la harina leudante y vamos a ir mezclando con el tenedor. Hacemos esto con toda la harina y continuamos. Bueno, con la incorporación de la harina ya está lista la mezcla. Ahora vamos al siguiente paso. Ahora vamos a utilizar un molde, al cual le vamos a pasar por dentro un paño o papel de cocina mojado en aceite. Y esto lo hacemos para que el preparado no se pegue al molde. Bueno, una vez que aceitamos el molde, ahora le agregamos la mezcla. Bueno, una vez que agregamos la mezcla o masa en el molde, ahora vamos a la cocina. En la cocina prendemos el fuego del horno
a una temperatura media baja y colocamos el molde a la altura media del horno. Si me preguntan cuánto tiempo va a demorar para que esté listo el pan, les cuento que dependiendo de la intensidad del horno, el pan va a estar listo entre 50 minutos y 1 hora. Bueno, luego de 1 hora ya está listo el pan, así que lo voy a retirar. Ahora les muestro cómo darse cuenta cuando ya está listo el pan. Bueno, ahora utilizando un cuchillo les voy a mostrar cómo darse cuenta cuando ya está listo el pan. Vamos a introducir el cuchillo por acá y la idea es que el cuchillo salga limpio, sin masa pegada, como en este caso. No tiene masa pegada, así que el pan ya está listo. Ahora lo voy a presentar y luego sí a la parte más linda, probarlo. Bueno, una vez que dejé enfriar, así quedó nuestro pan de sabor dulce de arazá rojo o guayaba fresa. Miren qué pinta que tiene. Ahora les voy a mostrar cómo quedó por dentro. Así quedó el pan dulce de arazá rojo por dentro. Este color lo está regalando la fruta, solamente la fruta. Acá no hay ningún colorante. Les cuento que cuando corté esta porción regaló un aroma increíble. Así que ahora voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probar esto. Bueno, llegó el momento más esperado por mí, el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata de un pan de sabor dulce o budín o torta de arazá rojo o guayaba fresa. Acá tengo una buena porción, voy a pasar a probarlo y les cuento. Vamos a la parte más linda, a probar. Mm. Mm. Tremendo, tremendo. Tremendo, delicioso, se los recomiendo. Voy a dejar porque si no, no voy a poder seguir hablándoles. Ahora les cuento de qué se trata. Este pan dulce de arazá rojo tiene sabor a guayaba, un suave sabor a guayaba y con un deje de frutilla o fresa. Tiene un poquito de sabor a frutilla o fresa, pero predomina un poquito más el sabor a guayaba. Es suave el sabor, está bueno porque no es muy invasivo. Y en cuanto al dulzor, también es un sabor semidulce. Quedó espectacular, se los recomiendo. Como les dije, es un pan de sabor semidulce. Para aquella persona que le gustan las cosas bien dulces, le puede agregar más azúcar, no hay problema. Y para aquella persona que no le gustan los panes dulces, en vez de azúcar, le puede agregar un poquito de sal. Con eso hace un pan que luego es ideal para ser untado con mermelada u otros agregados. Me encantó el pan dulce de arazá rojo o guayaba fresa, tanto que ahora cuando deje de filmar voy a seguir disfrutando de esta maravilla de preparado. Como les dije, tiene un suave sabor a guayaba. Es un pan con un sabor afrutado. Este pan lo que tiene de importante es que si no llegan a tener arazá rojo, pueden utilizar cualquier otro tipo de fruta, solamente tienen que reemplazar la pulpa, nada más. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó mucho hacerlo y sobre todo probar este pan dulce exquisito. Se los recomiendo. Bueno, si les gustó, pónganle me gusta. Por favor, aprieten en la manito con el pulgar para arriba. Suscríbanse al canal, que eso nos ayuda mucho a seguir difundiendo lo que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita.
Así YouTube les avisa ni bien subimos nuevos videos. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.